Hola, ¿me extrañaron? Pues aquí estoy de vuelta. Gracias a ciertos problemas, vamos a decir así, no he podido estar haciendo videos últimamente. Sumémosle a eso que he estado intentando salvar el semestre de la universidad, lo que parece ya una batalla perdida. Así que, hablando de batallas perdidas, el video de hoy es algo especial. Así que para celebrar mi regreso triunfal, antes de que mi jefa me vuelva a encerrar en su sótano para trabajar sin descanso día y noche, hoy vamos a hablar de Cadia. Sí, porque qué mejor para ignorar mi descenso a la locura que hablar de una batalla que todos creían que estaba ganada, pero al final estaba muy perdida. Pero no sorprende a nadie, digo. O sea, todos lo sabían, ¿no? Pero no nos adelantemos, así que como siempre vamos al principio. Como suele conocerse oficialmente, Cadia Prime era el planeta terrestre similar a la Tierra, que había sido clasificado por el Administratum como un mundo civilizado, así como uno de los mundos fortalezas más importantes del imperio de la humanidad. Este estaba dedicado a vigilar una ruta navegable conocida a través de la enorme fisura disforme conocida como el Ojo del Terror. Ya sabes, ese agujero en el espacio real que se abrió con el nacimiento de Slanesh. Bueno, esto hizo que estuviera ubicado en un territorio que luego sería conocido como la Puerta de Cadia. Esto también había hecho necesario que los habitantes de Cadia fortificaran altamente el planeta. También hay que tener en cuenta que Cadia fue siempre el primer objetivo del Señor de la Guerra, Abaddon el Saqueador, en los asaltos de sus cruzadas negras. Ya saben, cuando las Fuerzas Unidas del Caos se lanzaban de cabeza desde el Ojo del Terror cada pocos siglos intentando destruir al Imperio. O más bien ellos lo veían como un intento de perpetrar e invadir por fin el Imperio, como cuando lo hicieron en la herejía de Horus. Ya saben, esa guerra en la que dejó al emperador convertido en un cadáver. Por esa misma razón, para bien o para mal, el mismo Cadia se convirtió en un planeta lúgubre e inmisericorde, azotado por vientos donde solo el más fuerte sobrevivía. La disciplina era enseñada a la edad más temprana. En las llanuras amplias donde los vientos fríos aullaban, lugares donde también los ejércitos entrenaban con munición real, en el que cada día que no era utilizado en entrenamiento era un día malgastado. Colonizada antes de que comenzara la era de los conflictos por una rama de la humanidad que acabó por caer en los cultos de los dioses del caos, Cadia tuvo un rol importante y fundamental en la corrupción definitiva de la mitad de las legiones de los marines espaciales. Aún así, Cadia fue repoblada en los inicios del milenio 32 por un grupo de humanos leales al imperio. El paisaje del planeta estaba cubierto por extraños pilares negros, de un claro origen seno, llamados los pilares cadianos. Y aquí un spoiler que no es tan spoiler porque creo que ya todo el mundo lo conoce, y es que estos pilares fueron construidos por los Necrons para mantener alejadas las energías de la disformidad en su guerra contra los ancestrales. Estos pilones creaban un camino estable conocido como la Puerta de Cadia, cerca del Ojo del Terror, y al no estar afectada por las constantes tormentas disformes y rodeando la fisura, esta también evitaba su crecimiento. Cadia, al estar ubicada completamente en la proximidad del peligro del Ojo del Terror, hizo necesario que los habitantes de Cadia fortificaran el planeta, de tal forma que toda su población vivía en enormes fortalezas conocidas localmente como Kas. De este modo, Cadia tenía una mezcla extraña de densas áreas urbanas y tundras abiertas, además de otros paisajes naturales y antinaturales. Pero vamos un poco atrás al pasado, concretamente a 40 años estándares antes de la herejía de Horus. Cadia era un mundo habitado por una raza primitiva de humanos de ojos violetas que adoraban a los dioses del caos. Estos probablemente eran los remanentes de la humanidad que se volvió leal a los poderes ruinosos durante el descenso de la era de los conflictos. Fue aquí donde, impulsado por la denominada peregrinación, el primarca Lorgar de la Legión de los Portadores de la Palabra, para descubrir si existían realmente los dioses adorados por la vieja fe que había existido en su mundo natal Colchis, descubrió el planeta, acompañado tanto por sus hijos genéticos como por 5 miembros de la Legio Custodes, que habían sido enviados por el emperador para vigilar todo lo que hacían los portadores de la palabra. Esto con el fin de que no volvieran a cometer los mismos errores, como adorarlo como un dios. La flota expedicionaria, conocida como la 1301, salió de la disformidad, cerca de la mayor tormenta disforme del universo, más tarde conocida como el Ojo del Terror. El maestro astrópata de la flota advirtió a Lorgar sobre la presencia de voces inusuales alrededor de la gran fisura disforme, voces
que también le hablaban directamente al Primarca, las voces de las entidades del caos dentro del Inmaterium. Se tomó la decisión de orbitar sobre Cadia, mientras los miembros de la flota 1301 desembarcaban en el planeta desconocido, designado para entonces como 1301-12. La expedición de desembarco estaba conformada por tropas del ejército imperial, los portadores de la palabra, los custodes y algunas unidades de la Legio Cibernética, dicha expedición siendo encabezada también por el propio Lorgar. Estos fueron recibidos por un gran número de tribus bárbaras, las cuales estaban vestidas con harapos y portaban lanzas. A pesar de esto, apenas mostraban temor alguno hacia lo que creían sus visitantes. Y lo más notable de todo eran los ojos violetas de los bárbaros, que reflejaban el color mismo del ojo del terror en su mirada. Obviamente, los custodes no confiaban en estos seres, pero pese a las protestas y peticiones de uno de los custodes sobre tener cuidado y ejecutar a los paganos, los portadores de la palabra se aproximaron a ellos. Una mujer emergió de entre la multitud y habló directamente con el Primarca, llamándole Lorgar Aureliano y dándole la bienvenida a Cadia. Esta mujer era la sacerdotisa Ingethol, quien acabaría por guiar al Primarca por una senda de iluminación espiritual que marcó el principio de la caída de Lorgar en el caos y la herejía. Más tarde, esta misma mujer llevaría a la nave explorador el Lamento de Orfeo y la flota 301 al Ojo del Terror, lo que cambió a los portadores de la palabra para siempre, ya que fueron expuestos a los poderes del caos y corrompidos lentamente, convirtiéndose en la primera de las legiones astartes en adorar a los dioses del caos y en traidores en contra del emperador. Además, los cadianos, a pesar de lo primitivos que eran, usaban el lenguaje que era similar a la lengua propia de Colchis, el planeta de los portadores de la palabra. Muchas tradiciones de los portadores de la palabra tenían paralelos en la cultura de la antigua Cadia, llevando a Lorgar a pensar que los primeros colonos, tanto de Cadia como de su mundo natal Colchis, compartían una gran herencia en común. Y bueno, luego de visitar un montón de veces, muchas veces el Ojo del Terror, Lorgar ordenó un bombardeo ciclónico sobre el planeta, eliminando a todos los cadianos y dejando el planeta abandonado, por lo que nadie en el imperio sabría jamás lo que habría sucedido allí. Y ya tiempo después, luego de que ocurriese la finalización de la herejía de Horus con la muerte del architraidor y el internamiento del emperador en el trono dorado, las legiones traidoras derrotadas y sus fuerzas aliadas del ejército imperial y el Mechanicus Oscuro huyeron de Terra. Algunos de los agotados leales los persiguieron y dieron caza, pero la mayoría de ellos permaneció en Terra, consolidando su gran victoria sobre las fuerzas del caos. Muchos de los traidores supervivientes fueron derrotados, pero la mayoría de las legiones traidoras huyeron al interior del Ojo del Terror. Dentro del Ojo del Terror, los dioses del caos gobiernan incontables mundos, todos ellos deformados para reflejar sus propios aspectos y deseos oscuros. Y sería allí donde las legiones traidoras encontrarían refugio, aislados del resto de la galaxia por potentes tormentas disformes. En este lugar, los marines espaciales del caos se agruparon y alinearon su odio hacia el imperio, planeando el día en que desatarían una terrible venganza sobre aquellos que los habrían desafiado, ellos y sus horribles amos. Y como siempre, hay que aclarar que dentro del Ojo del Terror el tiempo fluye de manera distinta, como lo hace en el espacio real. Y es por eso mismo que los traidores que lucharon en la batalla de Terra hace 10.000 años siguen luchando todavía al servicio del caos. Para contrarrestar esto, los sectores imperiales que rodean el Ojo del Terror fueron fuertemente militarizados para resistir las fuertes invasiones del caos. Y sobre todos ellos, ninguno lo estaba más que Cadia, el mundo fortaleza imperial que permaneció en la misma boca de la única ruta estable de navegación fuera del Ojo del Terror, la temida Puerta de Cadia. Como consecuencia de la primera cruzada negra, Abaddon el Saqueador localizó estratégicamente el planeta y fue considerado vital en la defensa del imperio, por lo que en el milenio 32 se enviaron colonos imperiales para repoblar el planeta, convirtiéndose así en los ancestros de los actuales habitantes de Cadia.
Y quizás ya sea por coincidencia o resultado de la proximidad del Ojo del Terror, esta nueva población de cadianos pronto desarrollaría también el inusual color de ojos violeta que había distinguido a los primeros habitantes del planeta. Las primeras defensas recién repobladas de Cadia resultaron ser terriblemente inadecuadas. Sus ciudades principales eran extremadamente vulnerables a los asaltos enemigos, pero no era mucho lo que pudieran hacer, ya que habían sido construidas siguiendo el tradicional estilo altoterrano, con amplias y ordenadas avenidas. Pero tras la Segunda Cruzada Negra, realizaron cambios en todo el planeta para potenciar su capacidad defensiva, construyendo también inmensas fortificaciones, por lo que toda la superficie hasta las ciudades quedaron construidas. De forma tal que en el momento en el que Cadia se alzó sobre la única ruta fiable conocida que permite salir del Ojo del Terror, lo que la convirtió en uno de los mundos más vitales, estratégicamente hablando, de todo el imperio de la humanidad. Y es que si bien habría otras rutas de salida del Ojo del Terror, ninguna era tan estable como la Puerta de Cadia, y ninguna fuerza militar de tamaño respetable podría aventurarse al Ojo del Terror sin pasar primero por este lugar. Las razones exactas para la existencia de dicha región estable son desconocidas, aunque muchos magis del Adeptus Mechanicus creen que es debido a la presencia de los famosos pilones cadianos, estos misteriosos monolitos negros que ahora se sabe que fueron creados por los Necrons hace millones de años estándares para mantener alejada la influencia psíquica de la disformidad, que era tan temida por sus amos Zetam. Estos salpicaban el paisaje de Cadia y sus orígenes, permaneciendo envueltos en el misterio hasta la 13ª Cruzada Negra. Aún así, gracias a la cercanía de las energías disformes, Cadia en sí misma era un planeta sombrío e inmisericorde, barrido por vientos en donde solo los más fuertes sobrevivían, hasta la edad adulta, y la disciplina se aprendía desde el momento en el que un bebé daba sus primeros pasos. Cada cadiano era instruido en las habilidades del guerrero tan pronto como podía caminar, siendo muy buscados por los comandantes a lo largo y ancho de la galaxia. Y el equipo militar de Cadia es aún considerado de lo mejor, siendo usado como el estándar para muchos de los regimientos de la Guardia Imperial. Por esto, y porque los regimientos de las tropas de choque de Cadia de la Guardia Imperial poseen una gran y merecida reputación, tanto en su honor como en su espíritu combativo. Desde la edad más temprana de los cadianos se les enseña a montar armas con los ojos cerrados, y la doctrina táctica se les enseña incluso antes de aprender literatura básica. Pero incluso entre los más valientes guerreros, solo un soldado de cada 10 era reclutado en la Guardia Interior de Cadia. Esto sin importar sus habilidades o logro, y como resultado, algunos de los soldados más capaces pasaban casi todo su servicio militar en Cadia. Un desperdicio sin duda para quienes veían que los soldados de las Fuerzas de Defensa Planetaria de Cadia estaban entre los luchadores más hábiles del Imperio y a la altura de los regimientos de la Guardia Imperial de muchos otros planetas. Ahora, con todo lo que te he contado sobre Cadia, ya deberías saber más o menos la información básica de este planeta, y el video también se está haciendo demasiado largo, pero no quisiera dejar las cosas así. Así que continuemos, aunque ya estoy cansado. Vamos con la 13ª Cruzada Negra. En el trasfondo antiguo, en el milenio 41, cuando Abaddon el Saqueador lanzó finalmente su 13ª Cruzada Negra, la cual sería conocida como el mayor asalto en contra del Imperio desde la herejía de Horus, las fuerzas del caos lograron desembarcar sobre la mismísima Cadia y ocuparon grandes porciones de territorio pese a las feroces resistencias imperiales. Lideradas por el gobernador de la fortaleza, Usarkar-e-Krib, las fuerzas imperiales fueron capaces finalmente de contener el asalto del caos, pero no pudieron expulsar completamente las legiones traidoras del planeta. En el espacio sobre Cadia, la Armada Imperial resultó victoriosa frente a la flota guerrera del caos liderada por Abaddon el Saqueador, mientras los Eldars, quienes se unieron a la batalla, proporcionaron una gran y oportuna resistencia al rechazar una gran fortaleza negra habitada por un avatar consciente del mismísimo Slaanesh. Al final de dicha compañía, la Armada Imperial controlaba todo el espacio en torno a Cadia, lo cual impedía a las fuerzas del caos irrumpir más allá de la Puerta de Cadia.
pero al mismo tiempo las legiones traidoras y sus aliados poseían una gran cantidad de territorio cadiano. Estas alimañas se habían atrincherado alzando elaboradas y poderosas defensas, que resultarían en duras derrotas para las fuerzas imperiales, dando como resultado un sangriento punto muerto que reinó en el mundo fortaleza más importante del imperio, mientras las fuerzas del caos eran capaces de apoderarse del espacio orbital que rodeaba Cadia. Y si esto pasaba, podrían conseguir finalmente la ventaja necesaria para conquistar completamente el planeta y aplastar a las fuerzas defensivas de la Puerta de Cadia. Y si lo hubieran hecho, entonces el imperio habría enfrentado la mayor amenaza para su existencia desde la herejía de Horus que habría ocurrido 1000 años atrás. Y ahora lo que muchos estaban esperando, sobre todo los fanáticos del caos, pues habría sido previsto por místicos y estrategas de todo el imperio durante muchísimo tiempo. La incursión procedente de las entrañas del Ojo del Terror en la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador resultó ser mucho más de lo que Cadia podría haber visto jamás. Cuando las naves de guerra de la Armada Imperial entablaron combate con las terribles naves del caos salidas del Immaterium, las considerables defensas planetarias de Cadia fueron reforzadas. Los regimientos cadianos regresaron de todos los lejanos campos de batalla en los que se encontraban destacados, con el propósito de defender su planeta natal. A estos se le sumaron varios capítulos de Adeptus Astartes e imponentes contingentes del Adeptus Aurorita y una legión de máquinas de guerra del Adeptus Mechanicus. Millones, no, permíteme corregir, billones de personas perecieron en el asalto inicial, y cuando las horas se convirtieron en días, la matanza no dio un indicio de ceder. Las tropas de choque de Cadia, fieles a su entrenamiento, pelearon hasta el último aliento, y la desesperación era ahogada por los gritos de oficiales dando órdenes a sus hombres para mantener la línea. Y lo lograron. Al final y al cabo, todos los soldados cadianos habrían sido entrenados desde la cuna para luchar hasta la muerte y hacer que sus enemigos pagasen muy caro por su osadía. Los cadianos impartieron su castigo y con coraje diezmaron oleadas de herejes con barreras de artillería, formaciones de blindados y la aplastante fuerza de fuego láser concentrada que derribó incluso a las bestias demoníacas que el caos les arrojó. Y a pesar de sus heroicas hazañas en combate, Cadia, que se había levantado fuerte y orgullosa durante 1000 años frente al caos, ardió cuando Abaddon el Saqueador lanzó contra la superficie del planeta su maltrecha Fortaleza Negra. Y no hubo salvación para el planeta. Sus habitantes, que luchaban desafiantes contra sus enemigos, sucumbieron a las hordas de demonios que se apoderaron del mundo fortaleza. Pero incluso con la pérdida de su mundo natal, los cadianos no perdieron su determinación. Los supervivientes veteranos de la última batalla de Cadia, junto a los regimientos compatriotas dispersos por la galaxia, pelearon ahora con brillos renovados contra los enemigos del imperio, alineados por el fuego de la venganza. Generaciones enteras de tropas de choque de Cadia nacen, crecen y son entrenadas en rutas y zonas de guerra por todo el imperio, e incorporan también en sus filas a aquellos soldados capaces de soportar el exhaustivo entrenamiento cadiano. El mantra Cadia resiste, que a menudo sonó durante los últimos y furiosos días del mundo fortaleza, ha sido acogido por oficiales y soldados por igual. Porque en efecto, Cadia resiste. Mientras un solo cadiano se mantenga en pie, Cadia seguirá luchando por el imperio. Y hasta aquí el video de hoy. Siento no estar muy activo últimamente, pero es que ustedes no me están preguntando, pero conseguí chamba. Por lo que no voy a estar muy activo últimamente. Aún así, seguiré trayéndoles videos de información cada vez que tenga tiempo libre. Así que ya sabes, como siempre digo, yo soy Adelobra, y si quieres saber más, no olvides suscribirte.